Invito a todos, quiero invitar a todos, tanto a los presentes como a aquellos que tengan la oportunidad de estar escuchando este CD o también viendo y oyendo las enseñanzas de este ministerio a través de la YouTube por el canal Comunidad Mesiánica Mundial. Así que quiero invitar a todos los creyentes, sin importar el nombre de la religión cristiana que practique o la denominación que practique. Yo deseo que todos participemos en esta enseñanza que es muy importante. Es muy importante esta enseñanza para el día de hoy. Les estoy hablando en el mes de abril del año 16 del siglo XXI, del tercer milenio, y sobre todo para aquellos creyentes interesados en el arrebatamiento, en participar en esa profecía que se anuncia mucho a través de la religión evangélica, como es la venida de Jesucristo. Bueno, a los que tienen Biblia los invito a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3, el verso 9. Repito, la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 3, el verso 9. Y dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, así tenemos, amados hermanos, comunidad de creyentes por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermandad, y personas que todavía pues no han creído en el Señor, pero que están a punto de hacerlo. Bueno, a través de la dispensación del misterio escondido, vamos a aclarar a todos, tanto a los que han creído como a los que todavía no han creído, una enseñanza que es muy importante para el día de hoy y que se relaciona con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta enseñanza, con la ayuda de la voz del Espíritu a las congregaciones, tiene por título El espejo del alma. Vamos a mirarnos en el alma, amados hermanos. Vamos a mirarnos en el espejo del alma, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo utiliza el espejo para arreglarnos antes de salir, para peinarnos. Las mujeres lo utilizan para maquillarse o para ver cómo le queda el traje o cómo queda el vestido. Bueno, así también los creyentes tenemos en el alma un espejo en la cual nos podemos ver, para ver de qué manera nos encontramos en la fe y de qué manera nos encontramos ante el Señor. Entonces vamos aquí a Gálatas, capítulo 5, voy a invitarlos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, y vamos a leer del verso 19 al 21. Presten atención. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, amados hermanos, de entre las naciones y pueblo de Israel, nación de Israel, tenemos que
en la naturaleza humana, existen estos 17 atributos carnales. Hay otras versiones donde aparecen 15, pero en esta versión aparecen 17 atributos carnales, designios carnales que están en toda naturaleza. Cuando nosotros aún no habíamos llegado a la fe, no habíamos confesado el nombre del Señor, del Salvador, de Jesucristo, bueno, nosotros veníamos con una cantidad, casi con todas las cosas que hemos leído. Si no por lo menos 17, traíamos por lo menos 15, 12, 10, que es bastante, ¿verdad? Bueno, así nosotros llegamos a la fe. Con todas estas cosas encima, nuestro Padre Celestial, en su gracia y en su misericordia, pues nos dio esa oportunidad que nos da en la vida una y otra vez, de creer en su Hijo, de confesarlo y de creerlo, ¿verdad? Bien, cuando nosotros damos ese paso de fe, nuestro espíritu, que estaba muerto, que claro, eso vendrían siendo otros temas que están ahí en YouTube, por Comunidad Mesiánica Mundial, en el pacto de la gracia ya nuestros espíritus estaban muertos, ¿verdad? A través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros pasamos de espíritu muerto a espíritu vivo, porque éramos espíritus muertos. Y como dice Juan capítulo 1, el verso 12, que aquellos que aceptaron, creyeron y confesaron el nombre del Señor Jesucristo, recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero está hablando en el sentido espiritual, el nuevo nacimiento, volver a nacer. Ese fue el misterio que nuestro Señor Jesucristo le adelantó a Nicodemo. Quizá Nicodemo en ese momento no entendió porque él lo relacionaba con la parte humana. Pero nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando era del nacimiento del Espíritu, ¿verdad? De volver a nacer, porque éramos espíritus muertos. Esos son otros temas, pero ese no es el tema que vamos a tocar. Estamos tocando el tema del espejo del alma. Ahora bien, confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si esa confesión fue sincera, si esa confesión fue verdadera, como el Señor no puede ser burlado, y el Espíritu Santo pues conoce los corazones de las personas, si esa confesión ha sido verdadera, inmediatamente ese creyente recibe las arras del Espíritu Santo, o sea, la promesa del reino que ya va a depender de la obediencia del creyente, por supuesto. Entonces, recibimos, cuando creímos y confesamos, el Espíritu Santo como señal de que pasamos a formar parte de los espíritus vivos, a formar parte de la comunidad que pertenece ya a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero resulta que nosotros llegamos a la fe con estos 17 atributos carnales. Eso no desaparece. Eso no desaparece. Llegamos intactos casi con todas esas cosas. Y ahí es cuando comienza a actuar sobre el creyente la doctrina que lo va a ayudar a través de un proceso de educación, de formación, de crecimiento. Y siempre que el creyente obedezca, por supuesto, siempre que el creyente obedezca y esté dispuesto a formalizar una relación con nuestro Señor Jesucristo más profunda, más verdadera y más sincera, entonces dependiendo de esa sinceridad del creyente, con ese proceso doctrinal, el creyente va librándose con la ayuda del poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dispuesto a hacer el milagro. El creyente se va librando de estos
17 atributos carnales. O sea que eso está en nosotros. Nosotros llegamos a una congregación, llegamos a una iglesia, llegamos a una religión, llegamos a una denominación, espiritualmente vivos, ¿verdad? Salvos, santificados perfectos en el espíritu, pero nosotros traemos en el cuerpo casi la mayoría de estos designios carnales. Y es ahí cuando vamos a necesitar una doctrina que pueda ayudarnos a despojarnos de esos 17 atributos carnales. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, vamos a leer del verso 11 al 13. Fíjense cómo dice aquí. Aquí aparecen los 5 ministerios que actúan sobre el individuo. Aquí aparecen los 5 ministerios que actúan sobre aquellas personas que están dispuestos a venir a la fe y aquellos que ya están en la fe. Entonces dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Los evangelistas son aquellos que su trabajo es predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el trabajo del evangelista. El evangelista lo que hace es anunciar la salvación en el nombre de Jesucristo. Ese es el trabajo del evangelista. Luego dice a otros pastores y maestros. Aquí es a los pastores y a los maestros que le corresponde la doctrina, porque los pastores y los maestros son los que están dentro de las congregaciones. Y ellos son los encargados de formar, de edificar y de ayudar al creyente a crecer en la fe. Fíjense lo que dice el verso 12. ¿Cuál sería la misión del pastor y del maestro? Aquí está la misión del pastor y del maestro. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, el trabajo del pastor y del maestro es llevar al creyente a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es precisamente ayudar al creyente siempre que el creyente obedezca a librarse de los 17 designios carnales. Y todos llegamos a la fe arrastrando estos designios carnales. Es más, muchos tienen años en la fe, y aún siguen arrastrando 5 de estos atributos carnales. Voy a repetir 5 atributos carnales, designios carnales, que están dentro de las congregaciones, sobre todo evangélicas, y que le hacen mucho daño al pueblo evangélico. Fíjense, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones son unos designios carnales que están dentro de las congregaciones evangélicas, están dentro de los ministerios evangélicos. Es más, hemos podido notar a través de la internet, ¿verdad?, cómo hay ministerios cristianos, hermanos, que se identifican con el Señor, que se olvidaron del tercer mandamiento, que dice que en esto conocerá el mundo que nosotros somos discípulos del Señor en el amor entre nosotros. Sin embargo, hemos notado sobre todo en este final del siglo XX, hemos notado, hermanos, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas y las disensiones entre los diversos ministerios que existen dentro del pueblo evangélico. Y eso es una situación muy grave, amados hermanos, escúchenme bien, sobre todo aquellos que están dirigiendo los ministerios.
esos hermanos que están al frente de grandes ministerios y que prácticamente han caído en esta situación. Eso es muy grave, porque eso les impide participar en la venida de Jesucristo. Y un creyente que aún es víctima de estos designios carnales, si Cristo viene, no puede participar en la venida de Jesucristo. Y esto no se dice en las congregaciones. Estas cosas tan importantes no se dicen en las congregaciones, hermanos, porque esto o no se ha conocido, o quizá hay algunos que lo conocen, pero no les conviene enseñarlo, o no sabemos. Lo que sí podemos decir es que al pueblo evangélico le está sucediendo lo que le sucedió al Israel antiguo. Oseas, el profeta Oseas capítulo 4 verso 6, que dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y por falta de esta enseñanza que ustedes están escuchando es que los creyentes son víctimas de estos 5 designios carnales que le impide desde el mayor al menor participar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense aquí. Si nosotros vamos, yo los invito a Romanos capítulo 7. Voy a invitarlo a Romanos capítulo 7. Fíjense ustedes, hermanos. El apóstol Pablo, ¿verdad?, que tuvo tantas experiencias sobrenaturales con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solamente con esa de camino a Damasco. Fíjense ustedes, hermanos. Estuvo en el tercer cielo, en el paraíso de Dios, oyó cosas que no le da al hombre expresar. Muchas veces el Señor le habló. Si alguien tuvo experiencias sobrenaturales con nuestro Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo, y sin embargo el apóstol Pablo no pudo librarse, hermano, de esta ley que estamos hablando, hermano. Aún en el apóstol Pablo quedaban muchos designios carnales. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 7, el verso 21 al 24, donde aquí el apóstol Pablo está dando testimonio de esta situación. Dice así: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios como creyente, ¿verdad? Usted como creyente, yo sé que usted se deleita en las cosas del Señor. Pero mire lo que sentía Pablo, y yo sé que usted también lo siente. Pero veo otra ley en mis miembros, en la naturaleza humana, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una de las cosas que más se encuentran dentro de las congregaciones evangélicas es el chisme, la mentira, la difamación, la calumnia, hermano, ¿ves? Eso es una ley, hermano, es una ley natural. Y muchas veces el creyente no quiere caer en ese terreno, pero cae, porque es una ley muy fuerte. Fíjate que el apóstol Pablo llegó a sentir esa ley, y mira la condición como creyente en la que él se consideraba. Mira, él dice: miserable de mí. O sea, Pablo, aún como apóstol, se consideraba un miserable cuando él sentía que tenía esa ley encima. Y luego dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque esos designios carnales están en el cuerpo, hermano. Esos designios carnales están en la naturaleza. Y si el apóstol Pablo sintió eso, hermano, ¿qué quedará entonces para nosotros, hermano? Todos hemos llegado a la fe con estos designios carnales. Y aún en el día de hoy puede que muchos de ellos ya no los practicamos, pero los 5 que le mencioné anteriormente, esos son los que están destruyendo sobre todo al pueblo evangélico. ¿Y por qué? Por falta de conocimiento, porque estas enseñanzas no se han dado a conocer. Estas enseñanzas se mantuvieron como ocultas, hermano, por siglos. Y esto es muy importante que un creyente lo llegue a conocer. Ahora fíjense ustedes, ¿por qué el Señor permitió que Pablo sintiera esa ley? Porque al mismo tiempo lo que el Señor Jesucristo le estaba dando a entender al apóstol Pablo es que esa ley que él estaba sintiendo y que iba en contra de la ley del Señor, lo siente todo creyente, porque es una ley natural. Y nosotros estamos en la fe,
hemos creído en el Señor, lo hemos confesado, pero esas leyes siguen en nuestro cuerpo, porque mientras no tengamos una doctrina y mientras no tengamos pastores y maestros que nos enseñen y nos revelen estas enseñanzas maravillosas, hermano, no vamos a poder librarnos de esos designios carnales. Y mientras no nos libremos de esos designios carnales, bueno, nuestros espíritus serán salvos en el día del Señor, pero no podemos participar en el reino de Dios, hermano. No podemos heredar el reino de Dios. No vamos a participar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a participar en el arrebatamiento de la iglesia. No vamos a formar parte de la Nueva Jerusalén. No vamos a participar del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dijo muy claro, y lo narra Mateo en el capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es que nosotros conozcamos estos misterios, conozcamos estas revelaciones, conozcamos esta enseñanza, porque así, con estos designios carnales encima, amados hermanos, no podemos entrar en el reino de Dios. Escúcheme bien. Hermano, escúcheme bien, esta es una enseñanza muy importante que usted de hoy en adelante no se puede olvidar de esta enseñanza y la va a oír una y otra vez, y usted tiene que sentir ese temor del Señor. Mientras tengamos estos designios carnales, no vamos a participar en el reino del Señor. Y si Cristo viene, nos vamos a quedar. Si estamos muertos, nos vamos a quedar entre los muertos. Y si estamos vivos, no vamos a ser transformados, porque tener estos designios carnales en la parte humana nos hace enemigos de Dios, hermano. Y el Señor no quiere enemigos en su reino. Fíjese aquí mismo en Romanos, ¿verdad? Vamos al capítulo 8. Fíjense las consecuencias de tener esos designios en nuestra naturaleza humana, aunque sean 4 que queden. Uno, tenemos que mostrar interés, hermano, en librarnos de eso. Fíjate la consecuencia de tener esos designios carnales encima. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne, lo que leímos en Gálatas 5, 19 al 21, son enemistad contra Dios. Tu espíritu es del Señor. Tú eres hijo de Dios. Pero mientras tú tengas esos designios carnales encima, humanamente eres enemigo de Dios. Dice, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, que mientras tú tengas o yo tenga esa ley encima, nuestros espíritus están santificados y perfectos. Yo no estoy tocando el tema del espíritu, pero corporalmente somos enemigos de Dios. No tenemos parte, hermano, en el reino de Dios. Fíjense la parábola que el Señor no solamente le refirió al pueblo en aquel tiempo, también nos lo está refiriendo a nosotros en el día de hoy, porque la Biblia sigue siendo ayer, hoy y siempre, hermano, porque a través de esta Biblia es que vamos a ser juzgados, porque recuerden que la Biblia es la constitución del reino de Dios. Fíjense esta parábola en Mateo 22. Es una parábola, pero que tiene que ver con lo que estamos hablando, con la ayuda del Espíritu Santo. Mateo capítulo 22, verso 11 al 14, fíjense que dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Por qué ese hombre no estaba vestido de boda? Bueno, porque todavía tenía designios carnales en su naturaleza humana. Y le digo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una parábola, hermano, que nos está dando a entender a nosotros que con designios carnales no podemos entrar en el reino de Dios.
porque quiero recordarle a mis hermanos que el arrebatamiento es una experiencia en el cuerpo, hermano. Cuando nosotros hablamos del arrebatamiento y cuando nosotros hablamos de la venida de Jesucristo, es una experiencia corporal, hermano. No es una experiencia espiritual porque tu espíritu está vivo. Tú no tienes problemas espirituales. El único problema espiritual que nosotros tenemos es la falta de conocimiento, más nada. Ese es el único problema espiritual que tenemos los creyentes. Ahora mismo, a través de esta enseñanza, nos estamos dando cuenta, hermano, que el único problema espiritual que nosotros tenemos es no conocer esto. El no conocer esto es el único problema espiritual que nosotros tenemos. El problema lo tenemos en la naturaleza humana, porque mientras tengamos parte de esos designios carnales, aunque sean 4, 3, 2, 1 tienes que preocuparte, amado hermano. Fíjate aquí Romanos capítulo 8, verso 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjense que está hablando de vivificar cuerpos. No habla de vivificar espíritu porque ya tú eres un espíritu vivo. Tu problema está en el cuerpo, porque si tú mueres físicamente con estos designios carnales o con parte de estos designios carnales, amado hermano, el cuerpo no puede ser vivificado. Esos cuerpos van a ser vivificados en el arrebatamiento, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo encuentre cuerpos que murieron físicamente con designios carnales, el Espíritu Santo no los va a levantar. No hay arrebatamiento, amado hermano. Por eso yo les recalco, esta es una enseñanza de emergencia, esta es una enseñanza de última hora, esta es una enseñanza de advertencia, esta es una enseñanza, hermano, como para comenzarnos a preocuparnos. Si nunca nos preocupamos en la fe, a partir de esta enseñanza, usted tiene que comenzar a mostrar preocupación. Si morimos físicamente con designios carnales, olvídate de eso de arrebatamiento y olvídate de eso de que Cristo viene. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3, voy a invitarlos a Filipenses capítulo 3, el verso 21. Filipenses capítulo 3, verso 21, fíjense cómo dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Fíjense que no habla de espíritu, porque tú no tienes problemas espirituales, hermano. El único problema espiritual es la ignorancia, el desconocimiento, la falta de doctrina. Ese es el único problema espiritual. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Y cuál es la humillación nuestra? Estos designios carnales son los que nos humillan. Por eso Pablo se expresó, miserable de mí. Se sentía miserable con esos designios carnales. Y no era que Pablo los tenía todos. Habían unos que todavía él era víctima de esos, ¿verdad? Que le impedía comportarse a la altura de la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo sintió y se sintió así, humillado. Dice, miserable de mí, ¿quién me ayudará a librarme de estos designios carnales? ¿Ves? Entonces, mientras el creyente, amado hermano, mientras el creyente tenga esos designios carnales, no puede ser vivificado, hermano. Y tampoco si está vivo, si en el momento del arrebatamiento ese creyente está vivo, pero con 1, 2, 3 o de estos designios carnales encima, hermano, no puede ser transformado, se queda, hermano. Esto no es cuestión de ayuno. Muchos se están preparando con ayuno y largas oraciones y vigilia y retiros espirituales y sometidos a normas, a requisitos, a esto, a aquello, y que preparándose para la venida de Jesucristo, amado hermano, y resulta que la verdadera preparación para la venida de Jesucristo es este tema, hermano, de la cual nosotros estamos hablando, amado hermano. Es muy importante, amado hermano. Fíjense que las cosas, hermano, la crisis que estamos notando ahorita en el mundo,
Siempre en el mundo ha habido crisis, siempre, amado hermano. Siempre ha existido crisis en el mundo. Pero hoy se han arreciado. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos tocando los principios del dolor, de los dolores del siglo XXI. Él habló de principios de dolores. Y la crisis, hermano, que en todos los aspectos existe ahorita en el mundo político, económico, sociales, morales, de justicia, ¿verdad? Hermano, es eso, principio de dolores, porque ya esto es prácticamente, hermano, la señal de lo que los creyentes por siglos han estado predicando y anunciando, que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la parte preocupante? Sobre todo el pueblo evangélico. El pueblo evangélico es el único pueblo de todos los pueblos que creen en el Señor, es el único pueblo que predica el evangelio de la salvación, que habla del bautismo del Espíritu Santo, que habla de la venida de Jesucristo. O sea que de todos los pueblos que existen, el que más se asocia, ¿verdad?, con las Escrituras es el pueblo evangélico. Por eso que este es un mensaje de advertencia para todos, es para todos, pero sobre todo para aquel pueblo que invoca el nombre del Señor y que está esperando la venida del Señor, pero que ha desconocido este tema que está escuchando. Ahora, ¿qué es lo preocupante, hermano? Lo preocupante es esto. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Voy a leer el verso 3, 4 y 5. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad. Muy importante esta palabra doctrina, hermano, doctrina. Algo de la cual carece el pueblo evangélico. El pueblo evangélico no tiene doctrina, hermano. Ellos tienen diversidad de doctrinas. Por eso es que están en denominaciones. Pero la doctrina para librarnos de este cuerpo de muerte, hermano, y de esa humillación de los designios carnales, el pueblo evangélico aún no la tiene. Por eso es el llamado apocalíptico para el día de hoy. Apocalipsis capítulo 18, verso 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque el pueblo del Señor tiene que salir de esta condición, hermano. Hermano, tú como parte del pueblo del Señor, tú tienes que preocuparte por salir de la condición de ser víctima de los designios carnales, ¿verdad? Ser humillado por los designios carnales, sentirte miserable y ser enemigo de Dios en tu naturaleza, que es donde está la experiencia del arrebatamiento. Y si tú eres enemigo de Dios en tu naturaleza, tú no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Quién te ha dicho que el Señor quiere enemigos en su reino? ¿Ves? Entonces fíjate, la parte preocupante dentro del pueblo evangélico, sobre todo en el día de hoy, se ha arreciado. Esta situación que voy a leer y que ya existía, fíjese, estas cartas tienen casi 20 siglos, ya existían en aquel tiempo, pero hoy se han arreciado. Dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjate esto, hermano. Aquí hay, mire, los designios carnales que están destruyendo al pueblo evangélico. Contienda de palabras. En ese contender nacen las envidias, los pleitos, la blasfemia, la mala sospecha y la disputa. Ahora, la pregunta es: ¿podrá este creyente ser arrebatado? Bueno, tú mismo tienes la respuesta, amado hermano. Tú que me estás escuchando, ¿verdad? Me estás escuchando, aunque la voz es mía, pero la enseñanza del Espíritu. Estás escuchando esto, y yo te pregunto: ¿puede un creyente, aún con estos 5 atributos carnales que están aquí, es más, con 2 que le queden, o 1, podrá participar en la venida de Jesucristo? ¿Podrá participar en el arrebatamiento? Bueno, esa respuesta tú mismo la puedes responder, yo mismo la puedo responder. Por eso la enseñanza se titula El
espejo del alma. Es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que mirarnos todos los días. Te aseguro que tú todos los días te ves en el espejo. Porque tú no vas a salir a la calle despeinado, ni saber si qué tienes en tu cara, ¿verdad? Sobre todo las mujeres. Todos antes de salir nos miramos en el espejo. Bueno, hermano, veámonos todos los días en el espejo del alma y preocuparnos por los designios de carnales que aún queden en nuestro cuerpo, en la fe. Esa es la preocupación de hoy en adelante. No te olvides de este tema, el espejo del alma. Ahora, ¿cuál es la recomendación que yo le quiero dar a mis hermanos que se congregan? Aquí hay una recomendación muy bonita, muy importante, muy clara para los hermanos que se congregan. Dice aquí, privado de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Mire, hermano, cuando usted se congregue, o usted asista a una congregación y forma parte de una congregación donde te hablan mucho de dinero, tienes que apartarte de ahí. Así nos lo está recomendando la voz del Espíritu, nos lo recomienda la Constitución, porque todo creyente, el creyente sabe que él tiene que ofrendar, eso forma parte de la enseñanza. El creyente sabe que él tiene que diezmar, pero el diezmo tiene que ser voluntario. El diezmo es un voto de prosperidad, pero el creyente que no quiera diezmar, pues no diezma. Ningún pastor, ningún maestro tiene que estar llamando ladrón, ¿verdad? O poniendo en entredicho la salvación de un creyente que no diezma o que no ofrenda, porque estaría cayendo en este terreno, ¿ves? En el terreno que toman la piedad como fuente de ganancia. Mire, las congregaciones no es para estar hablando de dinero. Las congregaciones es para enseñar esto que tú estás escuchando. Las congregaciones es para escuchar esto que estás escuchando a través de este tema. Tú sabes bien que como miembro de una congregación, bueno, la ofrenda, la Biblia habla de la ofrenda, los diezmos, la Biblia habla del diezmo, es un voto de prosperidad, eso tiene que ser voluntario, tiene que estar en tu corazón. Pero que un pastor y un maestro te esté condenando porque tú no diezmas, porque tú no ofrendas, y no, hermano, ya eso está cayendo aquí, en el terreno de que está tomando la piedad como fuente de ganancia. Y esas congregaciones que te hablan mucho, dinero para acá, dinero para allá, hermano, dice, apártate de los tales. Esa es la recomendación que yo quiero darte. Bien, amados hermanos de entre las naciones, en el día de hoy, usted tiene que tomar en cuenta esta enseñanza que acaba de oír. Esta es la enseñanza que tiene que preocupar tu vida de fe, tu vida cristiana, tu vida en el Señor de ahora en adelante. No es con ayunos, ni con oraciones, ni con vigilia, ni con retiro, ni haciendo, dejando de hacer, que tú vas a participar en el arrebatamiento. Si tú quieres participar del arrebatamiento, bien sea que estés muerto físicamente o vivo, tienes que librarte de los 17 designios de la carne. Porque nuestro Padre Celestial quiere el cuerpo y quiere el espíritu. Porque el cuerpo del creyente y el espíritu del creyente, esa es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a finalizar esta enseñanza para la gloria de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Fíjense aquí, hermanos, fíjense, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio con la cual Dios nos compró a través de nuestro Señor? Bueno, la sangre que Él derramó. Fuimos comprados con precio de sangre, hermano. Pero mira, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que se llama completo en Cristo. Hay muchos pastores que dicen, hermano, nosotros estamos completos en Cristo, y ellos todavía no saben qué es eso, hermano. No, hermano, ya estamos completos en Cristo y no saben qué es eso de
Imagínense ustedes un creyente completo en Cristo arrastrando estos designios carnales. Dígame usted, hermano, que me oye. Un creyente que dice que está completo en Cristo arrastrando estos designios carnales. Hermano, por favor. Así que a partir de ahora, hermano, su cuerpo y su espíritu tienen que ser de nuestro Padre Celestial. Y para tú librar tu naturaleza humana de esos 17 designios carnales, necesitas una forma de doctrina. Ahora tú dices, bueno, pero ¿cuál doctrina? Porque precisamente las iglesias evangélicas tienen muchas doctrinas, que es lo que ha hecho que estén en denominaciones. ¿Qué son denominaciones? Diversidad de doctrinas. Unos tienen una doctrina así, el otro tiene una doctrina así, el otro tiene esta doctrina así, el otro tiene esta doctrina así. Pero la doctrina que actúa sobre el cuerpo humano no la tienen, amado hermano. Fíjense ustedes, qué cosa tan terrible, amado hermano. La doctrina que los va a ayudar a entrar en el reino de los cielos, no la tienen, la desconocen, carecen de ella, amado hermano, y son víctimas de los designios carnales y no lo sabían. Hoy están aprendiendo por el Espíritu esta enseñanza, les está dando esa advertencia, hermano. Hoy, anota el día de hoy, anota la fecha de hoy. Si estás escuchando este tema, hermano, anota el día en que lo estás escuchando, el año, hasta la hora, el día, hermano. Y de ahora en adelante, preocúpate por esto, hermano, preocúpate por esto. Bueno, y que el Señor te ayude a encontrar una congregación donde se enseñe esto, amado hermano. ¿Cuál es la doctrina? Bueno, eso lo averiguaremos en próximos temas. Tenemos que ir por partes. Pero para mayor información, escúchame bien, para mayor información de este ministerio, de estas enseñanzas, de estos temas, si tú tienes cómo entrar en internet, bueno, por YouTube va a encontrar este canal. Por YouTube va a encontrar este canal. Comunidad Mesiánica Mundial, ¿verdad? Va a encontrar ese canal, Comunidad Mesiánica Mundial, y ahí va a encontrar 17 videos con sus respectivas enseñanzas que te van a ayudar en este tema que acabas de oír. Los que quieran comunicarse con mi persona, mi nombre es Luis Alberto, apellido Barrio, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, bueno, para este comienzo del siglo XXI. Este es mi trabajo ministerial, hermano. Este es mi trabajo ministerial, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada para este siglo XXI, hermano. Y yo sé que hay otros también como yo en otras partes del mundo. Yo no soy el único que está enseñando esto. Ni este país es el único donde está este ministerio. Esta es una operación que nuestro Padre está haciendo a nivel mundial, porque eso es lo que huele, hermano. ¿Qué huele? Huele a arrebatamiento, hermano. Los acontecimientos del mundo están hablando. Los acontecimientos del mundo, el olor que está emitiendo los acontecimientos mundiales es ese: arrebatamiento, arrebatamiento, arrebatamiento. Bien, los que quieran comunicarse con mi persona pueden anotar estos números telefónicos. Anoten estos números telefónicos: el 0414 300 6563 y 0416 720 7737. Amado hermano, finalizando, quiero decirte lo siguiente. Este es el tema titulado El espejo del alma. Mirémonos todos los días en el espejo del alma. Y si notamos que queda uno o dos aún, hermano, hay que librarse de ese designio carnal. Si tú quieres participar de el arrebatamiento, de la venida de Jesucristo, de la Nueva Jerusalén y de el reino milenial. Eso queda ya en tu corazón. Eso está en ti. Amén. Bien, hermanos, quiero saludar a todos los oyentes de entre todas las naciones, incluyendo a la nación de Israel, bendecidos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.